Bienvenido a YOLO Camotes, videos de temas de interés general. Francisco I. Madero, presidente de la República Mexicana después de la renuncia del general Díaz, fue quizá uno de los presidentes más queridos por el pueblo. A pesar de haber sido el líder del movimiento que finalmente empujaría a Díaz a dejar el poder, era un hombre pacífico, de altos valores morales y éticos, y que podríamos afirmar con seguridad que sus altos valores como persona sobrepasan incluso los que poseemos hoy en día. Pero el presidente Madero nunca estuvo solo. Siempre a su lado lo acompañó su hermano, que aunque de carácter distinto al del presidente, lo apoyó en todo momento, incluso hasta pagar las últimas consecuencias. Por eso hablarles un poco de este personaje, del que muchos quizá conozcan su nombre, pero a ciencia cierta no sepan mucho de él. Es por eso que YOLO Camotes tiene el honor de traerles el día de hoy Gustavo Amadero, hermanos en las buenas y en las podridas. El presidente Francisco Madero, preso en Palacio Nacional, intentaba descansar un poco en una cama improvisada con un par de sillas. Desesperado, preguntaba una y otra vez qué sucedía afuera, pero especialmente deseaba saber del paradero de su hermano menor. ¿Dónde está Gustavo? ¿Cómo está Gustavo?, preguntaba insistentemente, mientras se intentaba cubrir del frío con unas cobijas bordadas con las iniciales G.A.M., Gustavo Adolfo Madero. La fecha era el 18 de febrero de 1913. Eran los días de la Decena Trágica. Muy lejos quedaban aquellos tiempos en los que una nueva transformación parecía haber llegado a México. Gustavo, el segundo hijo del matrimonio de Francisco Madero padre y Mercedes González Treviño, había nacido el 16 de enero de 1875, en el seno de una familia acomodada. Siendo tan solo un niño, mientras jugaba con sus amigos, recibió por accidente un pelotazo en el ojo izquierdo. El golpe fue tan fuerte, al grado que perdería ese ojo. En su lugar le fue colocado un ojo de cerámica. A pesar de ello, esto no fue impedimento para Gustavo, para que así llevara una vida sana y normal. Al lado de su hermano Francisco, compartió su niñez, entre juegos, estudios y viajes al extranjero. Eran inseparables, aprendieron juntos a leer y a escribir y asistieron a las mismas escuelas. Vivieron juntos en París durante 5 años y después en California durante sus tiempos de estudiantes. Y aunque uno parecía ser la sombra del otro, en realidad eran muy distintos. Francisco era de temperamento confiado, idealista y a veces hasta algo ingenuo, mientras que Gustavo era de un carácter fuerte e impulsivo, que no se la pensaba 2 veces para decirle a la gente lo que pensaba. Al crecer, ambos parecerían tomar distintos caminos. Francisco se dedicó al cultivo de algodón y a ejercer también como médico homeópata, así como también involucrarse en la metafísica y el espiritismo tan de moda en aquella época, mientras que Gustavo prefirió las finanzas y el comercio, los cuales le trajeron bastante éxito. Creó exitosas fábricas textiles, dirigió empresas litográficas de gran éxito y se extendió a varias poblaciones de la República Mexicana. Incluso fundó un pequeño periódico llamado El Nueva Era, y el cual él mismo dirigía. Cuando en 1910 Francisco Madero se involucró en la política, la familia Madero se dividió, pues ellos gozaban de estabilidad así como de privilegios, sin dejar de mencionar que también eran cercanos al presidente Díaz. Intentaron por ello disuadir a Francisco de que no se lanzara a la política, pero en medio de estas presiones su hermano Gustavo lo alentaba, incluso lo apoyó durante su campaña. Después de muchas peripecias que serían tema para otro video, finalmente con la renuncia del presidente Díaz se había logrado el objetivo principal. Sería en ese momento que Gustavo entraría de lleno en la política nacional al lado de su hermano. Gustavo sería catalogado como un político astuto y audaz. Dentro del gabinete obtuvo el cargo de ministro de Hacienda y desde entonces estuvo presente en la toma de decisiones. En ese mismo año, en 1911, Gustavo fundaría el Partido Constitucional Progresista, el cual ganaría la mayoría de los escaños de la legislatura federal. Pero es precisamente esta cercanía con su hermano, el presidente Madero, lo que lo pondría también en la mira de los enemigos del presidente, pues se le veía en la oficina presidencial, en el Congreso, en todas las reuniones de alto nivel, etc. Gustavo sería el contrapeso ideal de su hermano Francisco, pues Gustavo tenía la malicia de la cual Francisco carecía, y lo cual le era muy útil para detectar a quienes intentaban sacar provecho del gobierno para sus propios intereses.
impidiendo que individuos o organizaciones sacaran provecho para sí mismas en perjuicio del pueblo. Fue precisamente esa malicia e injerencia en los asuntos de gobierno que pronto resultó molesto para muchos, en especial para nuestro gran amigo, vecino y socio país del norte, comenzando a llamarle con desprecio el ojo parado, ello por su defecto físico. También le decían el cerebro de la revolución o su eminencia gris, porque todos decían que él era el director político de su hermano. Al paso de los meses, el gobierno de Madero comenzó a ser objeto de críticas todos los días. La prensa ferozmente arremetía contra su gobierno. La primera razón obedecía a que Madero había cancelado todas las subvenciones económicas que anteriormente estos diarios recibían del régimen de Díaz para que hablara bien de él y de su gobierno. La segunda era de carácter más político, pues nuestro vecino país del norte ya no veía con buenos ojos a Madero, al rechazar la implementación de cambios sociales al país que los Estados Unidos sugerían, por lo que primero discretamente y después más abiertamente comenzaron a hacer todo lo posible para desestabilizar el gobierno de Madero. Encima de ello, una serie de desatinos y malas decisiones tomadas por el presidente Madero al ocupar el poder precipitaron la caída de su gobierno y con ello arrastrarían a la muerte de Gustavo. Fue contradictorio que si Madero confiaba plenamente en su hermano desde su primera experiencia política en 1905, durante la campaña democrática de 1909 y 1910 y en la Revolución, al llegar a la presidencia comenzó a ignorar los consejos de Gustavo, que desde el Congreso intentaba impulsar las reformas revolucionarias. El presidente Madero, en lugar de actuar con energía para poner en orden al país y cumplir de inmediato con las promesas hechas, comenzó a seguir una política de abrazos y no balazos, lo cual en lugar de mejorar las cosas en el país, las hicieron peor. El distanciamiento del presidente Madero con el Congreso de Diputados de su propio partido resulta difícil de explicar, y más cuando su hermano Gustavo controlaba la Cámara. Muchos comenzaron a preguntarse, ¿por qué se subestimó la fuerza de su partido en el Congreso? ¿Acaso se resistía a los cambios revolucionarios que antes había prometido al enfrentarse a Díaz? ¿Pesaba más el origen de hacendado de Madero? ¿Por qué rechaza los métodos prácticos de su hermano Gustavo para hacer la política y su espíritu aguerrido en la Cámara? La ruptura interna del régimen maderista y el distanciamiento entre Francisco y Gustavo se encuentra en la elección del gabinete presidencial. Madero lo conformó con elementos opuestos, tratando de conciliar, intentando unificar a vencedores y vencidos, lo cual sería un desastre. Quiso mezclar a la revolución con el viejo régimen, y el resultado fue la parálisis casi total de la administración pública. El problema de fondo fue la incorporación de miembros de la familia Madero en el gabinete presidencial. Estos nombramientos despertaron sospechas y rumores en el pueblo, a los que Madero solía justificarse ingenuamente diciendo: «Es que a estos los conozco, son mis familiares, y sé que no van a robar». Nombramientos que pusieron en evidencia su oposición a la Revolución Mexicana. Gustavo, su hermano, no vio con buenos ojos la designación de su tío Ernesto Madero Farías como secretario de Hacienda, igual la de su primo Rafael L. Hernández, primero como secretario de Fomento y luego como titular de la cartera de Gobernación. Gustavo no dudaba de su capacidad o de su honestidad, pero tenía presente que ninguno de los dos había apoyado la campaña democrática de 1909, y mucho menos el movimiento armado de 1910. Ambos en su tiempo criticaron la decisión tomada por Francisco de recurrir a las armas. Ernesto Madero y Rafael L. Hernández habían sido leales al régimen porfirista y tenían un sinnúmero de amistades dentro de la clase política del régimen anterior. Gustavo, franca y abiertamente, había rechazado sus nombramientos. No podía olvidar que a finales de febrero de 1911, Ernesto Madero había intentado mediar entre el gobierno porfirista y los revolucionarios, donde la mejor parte la llevaría el régimen del general Díaz, y donde había pedido a Francisco de poner las armas y acogerse a la amnistía. Ello a cambio de lo cual Limantur sería vicepresidente y el propio Ernesto ministro de Hacienda. Aquella propuesta le había parecido verdaderamente vergonzosa, e indignado escribió entonces a su esposa lo siguiente: «Si se supone que Ernesto es de los nuestros, ¿cómo es que nada ha hecho por la revolución? A mí me da rabia que vengan resultando con semejante batida de babas. Necesitábamos ser unos niños como creían que éramos para aceptar una transacción de esa naturaleza. Si hubiéramos sido de la calaña de ellos, habríamos consentido en ir a rendir homenaje al déspota.
y hace mucho tiempo que en compañía de ellos estaríamos chupando la sangre de la nación. A nosotros nos sobra lo que a ellos les falta: vergüenza y patriotismo. Cierro la cita. Por momentos Gustavo se veía a sí mismo remando contracorriente. La ingenuidad de su hermano podía ser exasperante. Su falta de realismo político lo asustaba. El presidente Madero confiaba por igual en amigos y enemigos, pero se alejaba de los primeros y acogía a los segundos. Sus familiares en el gabinete fueron leales a Francisco como su familiar, pero no como presidente, y mucho menos fueron leales a la revolución. Desde el gabinete obstaculizaron todo tipo de reformas y protegieron a sus viejos amigos porfiristas. Madero parecía preferir el espíritu conservador de su tío Ernesto y de su primo Rafael al ánimo revolucionario y aguerrido de su hermano Gustavo. De nada parecían haber valido los años de lealtad incondicional, de apoyo restricto y de penas compartidas. Sin chistar, el presidente se entregaría a los brazos del antiguo régimen. Irónicamente, al estallar la decena trágica, sus familiares que había colocado en puestos clave del gobierno desaparecieron. Algunos huyeron a Europa, otros a Estados Unidos, otros más a la seguridad de sus haciendas, o simplemente se los tragó la tierra. Algunos más dicen que se los llevaron los ovnis. Mientras que el más fiel de sus hombres, desde su niñez, su hermano Gustavo, compartiría una vez más la amargura de la derrota y finalmente el martirio. De este martirio quizá lo abordemos en otra cápsula, cuyos detalles son ya muy sabidos, así como indignantes. Gustavo había desenmascarado el complot para derrocar a Madero por parte del general Huerta, así como el embajador de los Estados Unidos. En presencia de Huerta, se lo dijo a su hermano Francisco. Huerta, al que solo le saltaban los ojos del miedo al haber sido descubierto y sudaba como puerco, solo sonreía nerviosamente. Pero Madero, en lugar de arrestar al general, decidió darle otra oportunidad que sería mortal. Más tarde, Gustavo, en una conversación privada con su hermano Francisco, le dijo lo siguiente: «Pancho, con esa actitud que tú tienes, ¡nos van a matar!». A lo cual le respondió el presidente: «Ya lo sé que nos van a matar». Gustavo le increpó: «Pues a ti no te importa, ¿verdad?». Y le respondió el presidente: «Pues no». «Pero a mí sí», dijo Gustavo, «porque tengo mis hijos y a mi mujer y no quiero que me maten». El presidente finalmente le diría a su hermano: «Pues vete de México, vete de embajador a Japón para que no te maten». Unos días después de la decena trágica, el 25 de febrero de 1913, una gran multitud se reuniría en el Panteón Francés de la Piedad para despedir a Francisco Madero, asesinado junto con José María Pino Suárez 2 días antes. La violencia de la semana anterior había dejado oscuras varias calles de la ciudad, que durante días fueron iluminadas con pilas de cadáveres envueltos en llamas, medida tomada para evitar el brote de alguna epidemia. La bandera de la traición ondeaba en el Palacio Nacional, y los sublevados, encabezados por Félix Díaz y Manuel Mondragón, festinaban la caída del régimen maderista, en compadrazgo con Victoriano Huerta, el nuevo presidente de la República, y el cual fue apoyado por los Estados Unidos. Pero para la familia Madero, el difícil trance aún no terminaba. 6 días tardaron en saber dónde se encontraba el cadáver de Gustavo Madero. Durante el sepelio del presidente Francisco Madero, un alma caritativa se apiadó de la familia y les informó que el cuerpo de Gustavo había sido hallado a flor de tierra en la plaza de la Ciudadela y trasladado al Panteón de Dolores. Luego de varias gestiones ante el presidente Huerta y el general Mondragón, los restos de Gustavo fueron entregados a sus deudos, con la condición de que sería enterrado calladamente, sin la concurrencia de amigos y menos aún de fotógrafos y periodistas. El licenciado Alberto J. Pani, amigo del infortunado hermano de Madero, recuperó un pedazo de camiseta con las iniciales GAM, así como su ojo de esmalte, aquel que le sería arrancado con una bayoneta momentos antes de su muerte, y lo cual permitió la identificación del cadáver. «Nadie tenía esperanza de que encontraran sus restos», escribió Ángela Madero, «porque sus verdugos decían que no lo entregarían nunca, pero la providencia nos permitió siquiera poderlo recoger. Me quitaba el sueño ese solo pensamiento. Imagínate que estarían ahí nomás en la misma Ciudadela, profanados por las pisadas de tanto infame. Afortunadamente están ya en nuestro poder, y su alma purificada, así como la del pobrecito de Pancho,
estarán en la mansión de los justos gozando de Dios. Muy poca gente asistió al entierro de Gustavo. Su cuñada, Elena Villarreal, envió 2 crucifijos. Uno fue colocado en el cuello del difunto. El otro acompañó al féretro en el cortejo que partió del Panteón de Dolores y terminó en el Panteón Francés. Doña Mercedes, madre de los hermanos asesinados, había reservado una fosa para Gustavo junto a la tumba de Francisco. Sabía que tarde o temprano su cuerpo sería encontrado, y por sobre todas las cosas deseaba que sus hijos permanecieran unidos en la paz de los sepulcros. Así sería la vida de Gustavo Amadero. Su historia estuvo entrelazada con la de su hermano desde la infancia, después su juventud, en la Revolución de 1910, en la arena democrática y finalmente junto a su hermano también en la muerte. Murió con su hermano intentando cimentar la democracia en México, libre de influencias externas de toda índole, y lo cual le costaría la vida. ¿Qué es un hermano? Usualmente definimos la palabra hermano para indicar que una persona tiene los mismos padres o por lo menos la misma madre o el mismo padre. Quizá después de nuestros progenitores, las figuras más cercanas e importantes son nuestros hermanos y hermanas. Quienes los tengan saben lo que significa su presencia en nuestras vidas. Un hermano sabe tus defectos y te acepta sin condiciones. Está ahí a tu lado para defenderte cuando lo necesitas. Es aquel que te entiende y habla tu lenguaje. Con una mirada o una palabra se pueden decir 1000 cosas. Él o ella son tus socios, tus cómplices, tu sol y tu sombra. Mantienen tus secretos más importantes. Valoran tus consejos y ellos los tuyos. Son tus primeros y más grandes amigos. Ellos te mantienen con los pies en la tierra cuando de repente te sales del camino. Ellos te apoyan y alientan en tus proyectos, pero sobre todas las cosas, un hermano bajará a los mismos infiernos contigo para asegurarse que regreses a salvo con él o para yacer junto a ti si ya no puedes regresar. Hay varias clases de hermanos, sanguíneos y del alma. Con los primeros compartimos a nuestros padres y con los segundos, nuestro espíritu. Antes de terminar, deseo dejarles otro extracto de otra carta dirigida a la esposa de Gustavo Amadero, donde ella le cuestionaba a su esposo que también dejara solo al presidente y se pusiera a salvo, y donde Gustavo le respondió: ante tu pregunta de por qué no dejo ya solo a Pancho, no puedo hacerlo. Todos ya lo han traicionado, lo han abandonado. No puedo dejarlo solo porque en este momento es cuando más necesita de amigos. Además, mis convicciones propias me impiden hacerlo. Pero sobre todo, no puedo dejarlo, porque él es mi hermano.